tú tienes propósito, Dios mío. Jesús, te lo estamos pidiendo, Padre, de una manera especial, que empiece a descender más de tu gloria, más de tu poder en esta hora. Que en esta hora se cumpla, Dios mío, tus propósitos en cada vida, en cada corazón, Señor. Que empiecen en esta hora a desenterrar esos ministerios. Que empiecen en esta hora, Padre, a levantarse en el nombre de Jesús. Porque ese es tu propósito que tú tienes, Señor. Usar a los jóvenes, usar a las señoritas en este tiempo donde veremos tu gloria. Riba canta, rima, samalaya, rebe gente, rebe semalaya, oh samalama ya. Aquí está el Señor en esta hora. Aquí está la presencia de Dios. Samarama sikatambalaya, rebe gente, rebe gente, samalaya. Aquí está la gloria de Dios, ahí está liberando. Oh, santo es tu nombre, Padre, en esta hora. Mi alma te alaba en esta hora, en el nombre de Jesús. Sigue, Dios mío, descendiendo tu gloria. Sigue descendiendo, Padre, tu gloria en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Padre, sea más. Llena los corazones, llena las vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre, en esta hora. Mi alma te bendice, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta hora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, más de tu gloria, Padre, más de tu poder. Y que en esta hora, Padre, tu palabra se va a impartir, Señor. Y que seas tú, Dios mío, tocando los corazones, tocando las mentes en esta hora. Santo, santo, santo es tu nombre, Padre. Aquí está tu gloria, Señor, y aquí está tu poder. Te alabamos y te glorificamos en esta hermosa hora, Padre. Sigue ministrando la vida a tu Señor. Sigue glorificándote, Padre, de una manera sobrenatural. Gracias te damos, maravilloso Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Aleluya. En esta hora, hermano, voy a invitarle a que abran sus sagradas escrituras. Vamos a hacer una lectura ya en el libro de Primera de Juan, su capítulo 4, de su versículo 7 a su versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, de su verso 7 a su versículo 9. Y en cuanto lo tengan todos, decimos amén. Estamos todos, hermanos, y dice así la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos unidos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora. Esta palabra que hoy tú vas a escuchar, yo lo recibí la semana pasada. Pero yo estaba esperando el momento indicado en el que el Señor dijera, ya, habla ya. Y yo le decía al Señor, ya, y Él decía, aún falta un poquito más, aún falta un poquito más. Y en ese momento el Señor me decía, tú hablarás el día domingo. Yo quiero que mi iglesia esté en mi casa de oración. Que me estén agradeciendo por las bendiciones que yo les he dado. Y la bendición, me decía, más grande que mi iglesia tiene, que mis hijos tienen, es que yo les dé salud y les estoy dando
el existir. Si tú estás aquí, por eso te decía, no es porque seas tan bueno, sino estamos aquí por la misericordia de Dios. Y el Señor me llevaba a esta lectura y me decía, habla tú a mi iglesia, que si me aman a mí, pueden amar aún a sus enemigos. ¿Y cuán difícil es? ¿Cuán difícil es? Y tú te preguntarás en esta hora, ¿por qué? Porque amar a un enemigo que te ha hecho tanto daño es tan difícil, porque el Señor decía, muchos tienen en sus corazones odio, rencor, y eso los está carcomiendo día a día para que no puedan buscar de mi presencia. Y el Señor no se equivoca en esta hora. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y es para general, aún hay para niños, jóvenes, hermana y hermano. Y el matrimonio fundamentalmente, especialmente, es lo que el Señor hoy te va a hablar. Estando orando al Señor, yo le empezaba a hablar y le decía, Señor, ayuda a tu iglesia, cada día ayuda a los jóvenes en general. Y el Señor decía, sí, yo quiero ayudarlos. Escucha esta palabra y decía, sí, yo quiero fortalecerlos. Pero ¿sabes qué? Me decía, dile que se metan conmigo, que ayunen, que oren. Si yo les estoy diciendo que ayunen, si yo les estoy diciendo que oren, es porque el tiempo que se aproxima, decía, será de angustia, será de dolor, será terrible, decía, y mi pueblo tiene que estar preparado. Mis hijos tienen que estar preparados. Pero ¿sabes qué? Me decía, hoy mi iglesia está más lejos. Hoy ya no me buscan. Hoy ya no provocan mi gloria como lo hacían antes. Hoy se les ha terminado ese amor que un día vinieron hacia mí. Ese amor, me decía, se ha terminado en mi iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque ha entrado la indiferencia, ha entrado el conformismo. Muchos van a mi iglesia, a mi casa de oración, decía, porque lo tienen como una costumbre, porque lo tienen como una rutina que es día de servicio y tienen que estar, pero su corazón está lejos de mí. Sus corazones, decía, y su mente está lejos de mí. Están divagando por los placeres del mundo. Están divagando, me decía, están allá. Ya no están cerca de mí. Ve y dile, me decía a mi iglesia, que tiene que estar cerca de mi presencia. Tiene que amarme a mí como cuando vino por primera vez. Hoy se ha terminado ese amor. Y el enfriamiento ha entrado a mi iglesia, decía. El enfriamiento ha entrado porque le han dado lugar. Hoy mi iglesia ya no está viva. Hoy mi iglesia se ha apagado espiritualmente. Por los placeres, me decía, que le han dado a su carne. Y yo le decía, Señor, aún ten misericordia de tu pueblo, le decía. Aún ten misericordia de tu iglesia. Y el Señor Jesús me decía, escucha. Cuando me dijo escucha, yo empezaba a escuchar una voz. Solo una voz que decía, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Y 3 veces escuchaba, ten misericordia.
Y el Señor decía, hoy en día mi iglesia ya no clama por misericordia. Mi pueblo ya no clama, me decía. Mi pueblo está durmiendo espiritualmente. Pero ve y dile, me decía, que este es el tiempo aún que pueden levantarse. Yo sí quiero, decía, levantarlos. Yo sí quiero ayudarlos. Pero solo que me dejen entrar en sus corazones. Solo dile que me dejen entrar en su corazón para que yo haga morada ahí y yo pueda usar sus vidas. Porque mira, me decía, cuántos jóvenes, cuántas señoritas en este tiempo yo estaría usando, me decía. Y yo empezaba a mirar de diferentes iglesias cómo habían jóvenes, a un niño que danzaban en la presencia del Señor, hablaban lenguas y empezaban los jóvenes a ministrar. Y el Señor me decía, así estarían hoy dentro de mi casa de oración. Pero hoy los jóvenes, me decía, han apartado sus corazones de mí. Mira, me decía que desde pequeñitos como yo los veía entrando a mi casa de oración cuando sus padres lo llevaban. Pero hoy en día, me decía, esos padres que un día dejaron entrar a sus hijos, hoy los han descuidado, me decía. Hoy los padres han descuidado a sus hijos, me decía. ¿Y sabes cómo? Me decía. Y me empezaba a mostrar, mira, el joven puede llegar a su casa, me decía, con una cadena y el padre no dice nada. Pueden llegar puestos con un anillo y no le dicen nada. Lo ven como cosa insignificante. Mira, me decía, y después de esto lo que viene. Y empezaba a ver cómo salían vestidos, cómo entraban. Y los padres decían, no dicen nada. Hoy en día han descuidado a sus hijos. Ve y dile, me decía, que viene muerte espiritual para los jóvenes. Muerte espiritual, decía, ¿sabes por qué? Porque los jóvenes no quieren de mí. Los jóvenes quieren vivir su juventud. Y los padres no están haciendo nada por sus hijos. Diles que oren, me decía. Diles que ayunen por sus hijos. Porque en aquel día yo les voy a pedir cuenta de la herencia que yo les entregué en sus manos. Dile que en aquel día, me decía, yo les pediré cuenta de lo que un día yo les entregué en sus manos. Y la herencia, ¿cuál es? Nuestros hijos. Ve y dile, me decía, que viene muerte para los niños. Y yo le decía, Señor, muerte espiritual. No, me decía, es muerte física. Viene, me decía, la enfermedad para los niños, pero hay de los padres, me decía, que no estén orando cada día por sus hijos. Una cierta edad, me decía, tienen aún que velar por sus hijos, porque ellos se valerán por la fe del padre, por la fe de la madre. Pero los jóvenes, me decía, dependerán de sus propias fe. Y cuando me decían los jóvenes, y yo le decía, ¿de qué edad, Señor? De 7 años en adelante dependerán de ellos mismos. Papá, mamá no podrá hacer nada. Papá y mamá también dependerán de sus fe. Y es aquí donde mi espíritu se estremecía.
Y me decía, mira cuántos niños de 7 años están metidos jugando juegos donde el mismo Satanás decía, está controlando la mente de aquellos niños. Aún jóvenes metidos en esos juegos. Y decía, están controlando la mente, el corazón, y que haya dureza de corazón, y que haya enfriamiento espiritual. Es por eso que el Señor me decía, ve y dile que aún los padres tienen que velar por sus hijos. Aún los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, porque yo les voy a pedir cuenta de lo que yo he entregado en sus manos. Y yo le decía, Señor, yo lo diré, le decía, pero ten misericordia. Y cuando yo le decía, ten misericordia, dile que este es el tiempo aún de la misericordia. Si aún me decía mi padre, ha detenido aún y está prolongando la misericordia, es porque día a día yo me inclino hacia Él y le digo, Padre, ten misericordia aún, porque mi iglesia no está preparada. Y el Padre, mira, me decía lo que responde. ¿Hasta cuándo crees que estará preparado? ¿Hasta cuándo, decía el Padre, hasta cuándo crees que la iglesia se preparará? Y el Señor Jesús con un sollozo le decía, Padre, dales un tiempo más, por favor. Padre, le decía, dale un tiempo más, por favor. Porque aún decía, hay quienes van a regresar a la casa de oración. Aún decía, mira, Padre, hay muchos que regresarán. Aquellos que un día se fueron. Aquellos que un día yo usé y dejé ver mi gloria. Ellos aún faltan que regresen. Aquel ser tan maravilloso empezaba a llorar, a derramar esas lágrimas. Y yo, mi espíritu se estremecía y mi corazón lloraba, porque es un amor puro y sincero que el Señor te ofrece. Y el Padre respondía y le decía, esta es la última oportunidad. Este es el tiempo que el Señor quiere que vuelvas a Él. Mira, me decía, hoy en día cómo entran en mi casa de oración. Y cuando me decía, mira, empezaba a ver cómo entraban los matrimonios tomados de la mano. Venían y se sentaban. Y aparentemente todo estaba bien. Y el Señor me decía, mira cómo han salido de sus casas. Y yo empezaba a ver cómo salían enojados, discutiendo, peleando. Y mira ahora cómo entran, me decían, aparentando que están bien. Pero ve y dile, me decía, que yo quiero matrimonio, que estén buscando los dos de mi presencia. Yo quiero matrimonio que en sus casas no haya disensiones. Yo quiero matrimonio, me decía, que caminen juntos de la mano. Mira, me decía, cómo el enemigo está trabajando aún en los matrimonios. Y decía, mira, el esposo dice te perdono, la esposa dice te perdono, pero vienen siendo igual nuevamente. Ve y dile, me decía, que el perdón es olvidar lo que pasó y nunca más volver a recordarlo. Porque ve y dile, me decía, que yo los perdoné, limpié sus pecados
y nunca más me olvidé de lo que un día hicieron cuando vinieron a mí. Dile que ese es el verdadero perdón. Perdonar no es solo de labios, me decían. Perdonar es desde lo más profundo del corazón, porque yo los perdoné y nunca más me acordé de lo que hicieron. Diles que ese es el verdadero perdón y es el verdadero amor. Diles que si me aman a mí, pueden amar aún a sus enemigos. Diles que si me aman a mí, me decía, pueden amar aún a aquel más vil que les ha hecho tanto daño. Porque hoy mi iglesia decían, hay quienes están con el corazón lastimado, con el corazón herido, me decía, porque un día les hicieron mucho daño y aún siguen recordándolo. Y yo le decía, Señor, yo le diré a tu pueblo, le diré a tu iglesia, pero sé tú, le decía, ahí tocando cada corazón, aquel que esté lastimado, aquel que esté herido, le decía que seas tú. Aún aquí a través de estas redes sociales, todo aquel que esté escuchando, si alguien te ha lastimado, este es el tiempo que hoy te dice el Señor que Él puede restaurar tu vida. Únicamente le tienes que dar lugar a Dios en tu corazón. Y verás que con Él serás feliz. El mundo te podrá ofrecer muchas cosas, pero la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Y cuando esas palabras me decía, yo únicamente derramaba mis lágrimas y a mi mente venía y recordaba cómo aún estando el Señor en esa cruz y aquellos que un día lo crucificaron, aquellos que le gritaban y lo trataron como un pecador, como el más vil, aún ahí el Señor en esa cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún estando ahí, Él demostró su amor por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? Si únicamente es el Señor que un día va a juzgar a cada uno. Hoy te pueden juzgar, te pueden criticar, pero en aquel día es donde se verá realmente quién es hijo de Dios. Cuando estés pasando delante del Señor. Y qué hermoso será cuando el Señor te diga bienvenido a la vida eterna. Hay muchos que están lastimados. Déjame decirte que todo eso ya lo pasamos. Eso ya lo pasamos durante todo este tiempo. Y por eso con seguridad yo te puedo decir que solo le dejes lugar a Dios en tu corazón. Solo Él puede restaurar tu vida. Solo Él puede restaurar tu corazón. Y el Señor me decía, dile que con amor eterno yo los amo. Y aún por eso están viendo de mi misericordia. Y me decía, diles que el tiempo está más cerca. Diles, me decía, que lo que yo he dicho así se hará. La enfermedad viene, me decía, la peste viene. Viene el hambre, me decía, el cual mi pueblo, solo mi pueblo que me ha creído es aquel que yo voy a sustentar. Y me decía, ¿sabes por qué?
Porque muchos escucharon, yo les dije almacenen, almacenen. Muchos lo hicieron por temor, pero aquellos pocos que lo hicieron por fe, de ellos yo voy a guardarlo. Mira, me decía, todos están diciendo que ya no pasó nada. Ve y dile, me decía, que en un abrir y cerrar de ojos todo se dará. Así como será mi venida, me decía, así será todo lo que yo he anunciado. Y nadie podrá escapar de mi ira, decía. Nadie podrá escapar de mi juicio, decía el Señor. Porque conocerán el día grande y terrible, me decía, de Jehová de los ejércitos. Aquellos que aún tienen ahí almacenado, me decía, diles que almacenen. Diles que almacenen porque el tiempo se llegó, me decía. Diles que almacenen porque el tiempo se llegó y todo será repentinamente. En unos días más, me decía, todo el mundo estará paralizado. Dile que en unos días más, me decía, el mundo estará paralizado y todo se cerrará. Y únicamente vivirán aquellos que han creído a mi nombre. Únicamente vivirán, decía, aquellos que han creído por fe. Hay muchos, decía el Señor, que han escuchado, que han puesto fecha a todo a lo que viene. Porque se han levantado poniendo fecha, pero hoy te dice el Señor, yo no doy fecha ni aún de mi venida. Diles, me decía, que aún ni los ángeles lo saben, solo mi Padre que está en los cielos. Aquellos que están dando fechas son falsos, porque el Señor no da fechas. Porque si el Señor te diera fechas, déjame decir que estaría llena las iglesias. Pero aquí únicamente es cuánto tú le crees a Dios, a su palabra. El Señor no está poniendo fecha. El Señor te habla en día. Para el Señor un año es un día y 1000 años es un año para el Señor. Para nosotros puede ser lo vemos tan lejos, pero para el Señor no es nada. Para el Señor no es nada. Y si Él te dice en días, estamos hablando de días para el Señor como Él lo toma. Pero tú tienes que estar preparado. Tienes que estar almacenando. Aún si tienes, ahí tienes que almacenar. Porque de eso vamos a depender. De tu fe con el Señor y de lo que cuánto tú hayas creído al Señor. Muchos ya deshicieron sus despensas. Porque yo lo veía. Hay quienes lo tomaron y dijeron, es que ya no pasó nada. Pero aún viene el tiempo más difícil, dice el Señor. El tiempo que la iglesia va a pasar es un tiempo tan difícil porque viene aún una leve persecución para la iglesia. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, no. Pero sí, decía el Señor, pasará una leve persecución. Y es aquí, me decía, donde mi pueblo, aquellos que están firmes en la roca que es Cristo, es aquellos que no van a renegar al Señor. Y yo le decía al Señor, ¿cómo pasará esto? Mira, me decía. Yo empezaba a ver cómo venían hombres, pero unos hombres tan altos. Y venían armados y venían cerrando las iglesias. Aún eran golpeados los cristianos. Pero el Señor ahí con aquellos que aún eran golpeados, el Señor aún ahí dejaba ver su gloria. Porque Él ha prometido estar con nosotros.
viene una leve persecución, iglesia. Pero el Señor me decía, dile que no es para muerte. Dile, me decía, que esto no es para muerte, sino que esto es porque voy a manifestar mi gloria. Voy a manifestar mi poder, porque dile, me decía, que voy a levantar a mi iglesia como yo levanto a las águilas. Voy a levantar a mi iglesia, decía, como levanto a las águilas. Con nueva fuerza, con nuevo poder, me decía. Dile, me decía, que voy a levantar a muchas águilas. Dile, me decía, que voy a levantar a muchas águilas. Y cuando yo le decía, Señor, ¿quiénes son las águilas? Las águilas son aquellas iglesias que predicaron mi palabra, aquellas iglesias que vivieron en santidad. Esas águilas yo voy a levantar en este tiempo, me decía. Voy a levantarlo, me decía, porque mi Espíritu Santo empezará a derramar de su gloria, empezará a derramar de su poder. Pero mi iglesia antes, decía, tiene que pasar por esta leve persecución. Pero diles que no es para muerte. Y es aquí donde tú y yo, si le hemos creído a Dios y estamos confiando en el Señor, nada nos va a hacer doblegar nuestra fe. Tenemos que estar firmes en nuestra fe, buscando cada día a Dios y llenando cada día esa lámpara que el Señor te ha dado. ¿Hasta dónde está tu lámpara encendida? Porque de esa lámpara vas a depender en estos próximos días. Porque aún los días se pondrán más difíciles, decía el Señor. Y el Señor decía, dile a mi iglesia que el valor del dinero se devaluará. Ya no valerá más el peso mexicano. Y es ahí donde decía, aquel que está confiando en mí, aquel que me ha creído, yo voy a proveer siempre para él. Nuestro dinero dejará de valer, me decía el Señor, porque van a meter una sola moneda a nivel mundial. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar preparados, porque días difíciles vienen. Los días más difíciles ya se acercan y están próximos. Y el Señor me decía, mira, la ciencia se ha querido igualar a mí. Con la ciencia artificial están creando los robots, que son los que la palabra de Dios me decía, donde habla que serán sin corazón. Aquellos que no van a tener amor son esos que está creando el mismo hombre, porque se quiere igualar a Dios. Pero el Señor decía que aunque el hombre se quiera igualar a mí, ve y dile, me decía, que ellos no son nada delante de mí, porque yo soy el único Dios, el único creador y el único que tiene poder para matar, para quitar y para destruir, me decía. Solo yo, me decía, y nadie más. Y el Señor hablaba y decía, dile a mi iglesia, porque ha dejado enterrar esos ministerios que yo le he dado. Los ministerios que yo le he entregado a cada joven, a cada señorita, hoy lo tienen enterrado. Diles, me decía, que no sean como aquel que le entregué un talento y lo enterró por temor. Porque hoy en día hay muchos que tienen miedo por el qué dirán. Hay muchos que han enterrado sus talentos porque los han criticado y les han dicho, ¿qué tiene él? Si es así, es así.
Pero ve y dile, me decía, que este es el tiempo que yo estoy llamando a los jóvenes, a las señoritas, a que busquen de mi presencia, a que levanten ese ministerio que yo les he entregado en sus manos. Porque el enemigo, me decía, los está atrapando. El enemigo los está distorsionando, los está llevando, me decía, a la destrucción. Pero ve y dile, me decía, que este es el tiempo de los jóvenes, este es el tiempo de las señoritas, donde mi palabra dice que yo voy a usar al joven, a la señorita. Este es el tiempo, pero diles que se metan conmigo, que busquen cada día de mi presencia. Diles que yo los amo. Hoy Satanás, me decía, los está destruyendo y está metiendo en cada joven, en cada señorita, que haya mucho odio contra papá y mamá. Pero hoy el Señor te dice que Él te ama y tienes que sacar todo y tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que servirle a Dios, porque el Señor nos ama tanto que una vez más está hablando. Y el Señor decía, dile a mi iglesia que se prepare. No solo esta iglesia, todas las iglesias que le han creído a Dios, el Señor decía, dile que se preparen. Y cuando me decía, dile que se preparen, me decía, mira, y empezaba a ver cómo estaba la peste. Se pasaba por las calles y había cantidad de gente tirada. Y el Señor decía, dile que se preparen. Diles que se preparen, me decía. Porque aún aquellos que yo les he dado poder, les he dado autoridad en sus manos, ahí van a ver mi gloria, me decía. Aún en las calles el Señor se va a mover para que vean, me decía, que yo sí soy un Dios real, que yo sí soy un Dios de poder, que yo sí soy un Dios de milagros y que aún el poder de mis milagros, me decía, no ha pasado. Porque así como me manifesté, decía, en aquellos tiempos, así lo haré en este tiempo, decía el Señor. Y el Señor mostraba, y en esta iglesia entraban sin un brazo, entraban sin un pie. Y el Señor les daba nuevamente sus brazos y sus pies. Y muchos se maravillaban y se asombraban. Y muchos por ese milagro venían y se arrepentían. Y este es el tiempo que aún Dios se va a mover, porque aún nuevamente me decía, dile que aún falta esta mesa por llenarse, y son estos los que entrarán en esta mesa. Y el Señor decía, dile, aquellos que tengo inscritos sus nombres en el libro de la vida, diles que procuren que yo no los borre de ahí. Diles que permanezcan ahí, me decía. Diles que es mejor que esté sus nombres ahí a que se vayan a la condenación eterna. Dile, me decía, que esta es la última oportunidad que tendrán para aquellos que quieran venir y sentarse en esta última mesa. Mira, me decía, el tiempo ya es corto. El tiempo se ha terminado. Y cuando me decía, mira, yo podía contemplar un ángel con la trompeta. Mira, me decía, ¿dónde está la boquilla de la trompeta? Y lo tenía acá. Únicamente espera que mi Padre le dé la orden y la séptima trompeta será tocada. Pero mi iglesia, me decía, tiene que estar preparada para que venga, me decía, a las bodas del Cordero. Mi iglesia, ese es el tiempo, decía, que se levante. Este es el tiempo que nuevamente levante las alas como las águilas.
Este es el tiempo que hoy te dice el Señor que te prepares. El Señor no te quiere dejar a la condenación eterna. Por eso el Señor dice, diles que yo los amo. Y aún el Señor te está esperando. La séptima trompeta está pronto a sonar. Y los ángeles allá arriba están terminando de servir toda la mesa. Y los ángeles están cantando. Y el canto que podía escuchar, ese canto de aquellos ángeles que decía, Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Y decían, santo, santo al que vive, al que reina, al que es y será por los siglos de los siglos. Aquellos ángeles empiezan a cantar porque la iglesia pronto estará delante del Señor. Aquellos ángeles no se cansaban de cantar. Y qué hermoso se escuchaba cuando cantaban. Yo podía escucharlos. Y ahí mi corazón se estremecía. Porque yo le decía, Señor, cuánto quisiera que tú ya vinieras por nosotros. Y que se termine todo lo que hay en este mundo. Pero el Señor decía, mi Padre aún ha detenido su mano por amor a mí. Porque yo he estado clamando por cada uno. Aquel que aún no está preparado, decía, este es el tiempo. Y es el tiempo que Dios te dice, prepárate. Cristo te ama. Y Él ha demostrado su amor por nosotros. Y esta palabra última que decía el Señor, diles, me decía, que en estos próximos meses, antes de terminar el año, decía, antes de que este año termine, en la aplicación del YouTube, me decía, se levantará un hombre, y esto el pueblo tiene que estar advertido. Se levantará uno diciendo que es mi profeta y que es semejante a mí. Pero este es el que reinará, decía el Señor. El que lo tomarán como el anticristo que se manifestará. Y dile que mi pueblo, me decía, tiene que estar advertido y apercibido. Porque de su boca sacará, decía, puras palabras de amor. De su boca sacará que ayudará a todo el mundo entero. Pero es ahí, aquel que escudriña mi palabra, decía, sabrá quién es. Y por eso hoy el Señor te está percibiendo que será el falso profeta, será ese anticristo que todo el mundo lo tomará como bueno. Porque así se va a levantar como bueno. Pero después conocerán realmente que es el mismo Satanás que estará reinando. Y esto la iglesia tiene que estar apercibida y asegurada su fe en Cristo Jesús. Y no se va a dejar engañar, porque el Señor decía, muchos serán engañados. Pero solo aquellos que leen mi palabra no los van a engañar. Aún aquellos serán engañados, muchos. Pero nosotros debemos de estar apercibidos y buscando cada día al Señor. Y el Señor decía, dile, y ya no me da temor decirlo porque Él ha dicho que Él me va a guardar y así lo hará. Y yo le he creído a Dios. Diles, me decía, que los apagones que vienen a nivel mundial es la élite que está preparando. La élite está preparando esos apagones para ver qué reacción tiene la humanidad. Pero hoy el Señor me decía
Dile que ni esas élites que están, decía, trabajando, dile que yo derrumbaré sus trabajos, me decía. Porque conocerán a ese Dios único, a ese Dios poderoso. Porque lo que ellos traman, decía, para todos los cristianos, yo los haré nada. Aun cuando ellos vean que ya tienen todo planeado, sus planes vendrán abajo, me decía el Señor. Porque yo soy el que soy. El único Dios, me decía, y el único que tiene poder. Dile, me decía, a la élite que conocerá mi nombre, y mi nombre es Jehová de los ejércitos, decía. Y conocerán el día terrible de Jehová. Porque no se han metido, decía, con mis hijos. Se han metido contra mí. Y aquel que pelea, decía, contra mí, sale destruido, me decía el Señor. Así que no tengamos temor. El Señor está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Así que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza debe de estar en el Señor. Solo en el Señor. Joven, señorita, este es el tiempo. Levántate. Levántate. Busca a Dios. Que nada de esto te dé temor. No. Al contrario. Tienes que buscar a Dios, porque lo que Dios dice, así se hará. Así se cumplirá. Y lo que el Señor ha venido diciendo del megaterremoto, ya están en las noticias. Ellos le temen a la falla de San Andrés, pero no es la falla de San Andrés. Será el poder de Dios que moverá la tierra, porque así lo ha dicho. Que la tierra va a temblar como un borracho. Y nosotros vamos a ver lo que el Señor ha anunciado. Nuestros ojos lo verán, pero no temas, el Señor estará con nosotros. No temamos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y Éxodo 14:14 dice, ¿lo saben ese texto que dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que haya esa paz y esa seguridad en tu corazón. No te dejes engañar por lo que escuches con fechas. No, esos son falsos, decía el Señor. Solo escucha a Dios y atesora lo que el Señor hoy te ha dicho. Que Él te ama y quiere que le sirva con todo su corazón. Que el Señor les bendiga en esta hora, y una vez más hemos cumplido delante del Señor. Que el Señor te bendiga en esta hora, pueblo de Dios.